demonios. Y el día de hoy vamos a ver la importancia de la fidelidad al Señor. ¿Qué tan importante es ser fiel? Bueno, déjenme decirles para empezar que si quieres tener la bendición de Dios en tu vida, tienes que aprender a vivir por fe. Esto no está ahí en la presentación, pero recuerden en sus mentes o apúntenlo. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, necesitas aprender a vivir. En primer lugar, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Dios hace en ti, a través de ti, por ti y para ti, lo hace porque pones tu fe en la gracia del Señor Jesucristo. La Biblia también dice que hágase de acuerdo a la medida de tu fe. También dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que necesitas enfocarte a vivir por fe. Por eso es que esta semana, hablando de la guerra invisible, hablando de la guerra espiritual, vamos a hablar de fidelidad. Hoy por la noche vamos a ver cuando tu vida se desmorona, cuando llegan las malas noticias, cuando muere tu familiar, cuando llega alguna noticia que no esperas, ¿qué hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que podemos hacer? Pero en esta mañana vamos a ver lo importante que es mantenernos fieles al Señor. Vean el pasaje que es la base de este mensaje. En Lucas 18:8, cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de su gente, de sus discípulos, les dice esto: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy profunda. El Señor dice, y va a regresar en poco tiempo, ¿hallará el Señor fe en la tierra? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, por tres cosas. En primer lugar, tres cosas acerca de la fe. En primer lugar, este es uno de los pasajes muy importantes. Segundo de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Sabías esto? Dios busca personas fieles a las cuales bendecir. Dios anda buscando personas fieles a bendecir. Este es uno de los pasajes, hermanos, que han sido una gran bendición para mi vida, porque a través de este pasaje he tratado de ser de esas personas que el Señor bendice, y Dios lo ha hecho. Dios ha demostrado su bendición para conmigo, no por una fidelidad perfecta, sino por el intento de ser lo más fieles posibles al Señor. Es importante, Dios está activamente tomando la iniciativa de buscar personas a las cuales bendecir, personas de fe, personas fieles. En segundo lugar, hermanos, la palabra de Dios dice que no es fácil encontrar gente fiel. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién no hallará? Esto no es esa verdad. En realidad son bastante raras las personas que realmente confían en Dios de todo su corazón, de todo su alma y de toda su mente, y ponen sus fuerzas en el Señor. Son bastante difíciles de encontrar. Mucha gente, y todos los cristianos, dicen confiar realmente en el Señor, pero realmente cuando vienen las necesidades, confían más en sus tarjetas de crédito, confían más en sus contactos, confían más en cualquier otra situación, pero en realidad cuando vienen las crisis en su vida, lo menos que demuestran es que realmente creen en el Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza?
Dios busca personas fieles a quienes bendecir, pero no es fácil encontrarlos. Esa es la siguiente enseñanza de la Biblia. Vean el Salmo 53, versículo 2 y 3. Dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni aún uno. Es una triste realidad. Todos han demostrado ser infieles, todos se han corrompido en el mundo, ninguno de ellos dice lo correcto. Las personas difíciles son piezas de museo, son difíciles de encontrar. Estas son las tres enseñanzas que tenemos acerca de la bendición, pero la siguiente también es bien importante. Apunten esto: la fidelidad a Dios es la clave para ser bendecido y victorioso. Hablamos de fidelidad, hablamos de ser fieles porque es la clave para la victoria en la lucha espiritual, en la guerra invisible de la que estamos hablando. La fidelidad es la clave. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está la clave para la victoria. Y el siguiente pasaje de Proverbios nos dice acerca de la bendición: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin. ¿Les suena actual este pasaje? Donde todo el mundo busca primero la riqueza a costa de lo que sea. La Reina Valera contemporánea dice: el hombre fiel recibe muchas bendiciones, el que quiere hacerse rico no sabe bien lugar. La fidelidad es la clave de dos cosas: victoria en el mundo sobre la lucha espiritual, sobre Satanás, sobre tu carne, sobre el mundo, y ser depositario de mucha bendición de Dios. La fidelidad es la clave. Por eso es importante hablar de la fidelidad cuando hablamos de la lucha encarnizada espiritual que vivimos. Cuando hablo de encarnizada, hablo de la fiereza de la lucha, que es una lucha a muerte entre Satanás y Dios, y nuestra vida es el campo de batalla. La fidelidad es la clave. Necesitamos entenderlo y necesitamos sobre todo vivirlo. Obviamente, como pastor de esta iglesia, oro para que Dios bendiga las vidas de cada uno de ustedes. Quiero una bendición en todas las áreas de su vida. En cuestiones espirituales, por supuesto, pero también bendición física en su cuerpo, bendición financiera en su economía, bendición emocional en su mente, obviamente bendiciones espirituales, bendiciones en sus relaciones, bendiciones en su trabajo, bendiciones en todos los aspectos de su vida. Por eso es importante hablar de la fidelidad, porque si quieres una vida ricamente bendecida, abundantemente bendecida por Dios, tienes que aprender a ser fiel al Señor. Tienes que aprender cómo Dios te prueba, cómo Dios te hace crecer. Y vamos a ver 6 maneras en las que el Señor nos enseña a ser fieles. La primera de ellas, apunten esto: Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba tu integridad. Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba tu integridad. Normalmente pensamos que las cosas grandes son las que construyen un gran líder. Las cosas grandes revelan el liderazgo de una persona, pero la integridad se construye en las cosas pequeñas. Ahí es donde realmente se demuestra la integridad. Cuando nadie te ve, cuando estás tú a solas con el Señor, ahí en lo más recóndito de tu casa o en cualquier lugar donde vayas, lo que hagas depende
Demuestra tu verdadera integridad. Lucas 16:10 dice: es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Apunten esto por ahí si quieren. Tu bendición pública está determinada por tu integridad privada. Lo repito, tu bendición pública está determinada por tu integridad privada. ¿Por qué es esto así? Porque cuando tú estás con mucha gente o una persona, vas a tratar de agradarles a los que estás con ellos. Pero cuando estás a solas con Dios, se va a demostrar si realmente lo amas, si realmente lo respetas, si realmente quieres hacer su voluntad, no para agradar a otros, sino para agradarle solo a Dios. La integridad no se demuestra delante de mucha gente, se demuestra cuando estoy yo solo con el Señor. ¿Qué hago cuando estoy en mi casa? ¿Qué hago cuando estoy en un viaje y nadie me conoce, pero el Señor está conmigo? Ahí es donde se demuestra la verdad. Aplica este pasaje de Mateo 6:10. ¿Recuerdan este pasaje? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, abra tu Padre que está en secreto. Escuchen esto: tu Padre que ve en lo secreto, ¿cómo te portas con Él? ¿Qué tan importante es para ti respetarlo, obedecerlo? El Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Ahí se demuestra la verdadera integridad. ¿Han escuchado cómo los políticos de todos los países y de todos los partidos, cuando encuentran algún problema personal, matrimonial, alguna infidelidad o algo, lo primero que dicen: su vida privada no tiene nada que ver con su cargo público? Es la mentira más grande del mundo. Una persona es capaz de mentirle a su esposa, a quien le juró fidelidad de por vida, es capaz de mentirle a cualquier persona y de hacer cualquier cosa, aun por los desconocidos. Esa es la realidad. Lo que haces en tu tiempo a solas con el Señor, cuando nadie más está contigo, revela tu santidad de vida, revela realmente tus pensamientos a solas, revela qué tan limpio la realidad es. Cuando estás acompañado, estás obligado a portarte bien, pero cuando estás a solas con el Señor, entonces sale tu verdadero yo, y ahí se demuestra realmente qué tanto lo amas. El Señor prueba tu integridad a través de las cosas pequeñas. En la palabra del Señor hay muchos ejemplos acerca de la economía, acerca de lo que haces con tu tiempo, con tu dinero, con tus dones, con tus talentos. ¿Qué haces con esas cosas que el Señor te da? Las cosas pequeñas son las que revelan la verdadera personalidad. La integridad o la corrupción, la pecaminosidad, se revela cuando estás a solas con Dios. Porque Dios nunca te deja. Nunca está lejos de la presencia de Dios. Lo dice su palabra. En segundo lugar, Dios usa mis talentos para poner a prueba mi desprendimiento, es decir, qué tan generoso soy con lo que Dios me da. Dios usa mis talentos para probar mi altruismo, que sería otra palabra, la manera en la que comparto. Porque tienes dos opciones en la vida: vivir para ti mismo, es una vida egoísta centrada en ti, o vivir para algo mayor que tú mismo, cual significa vivir para el reino de Dios, vivir para Dios, para Jesucristo. Y tienes que decidir eso en la vida: o vives para ti o vives para Dios. No hay más que esas dos opciones. Las personas fieles
viven para Dios, no viven para sí. Y eso quiere decir que lo que Dios les ha dado lo comparten con los demás. El apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Las personas que son fieles al Señor se dan cuenta que sus talentos, sus dones y actividades no le fueron dados para bendición personal, les fueron dadas para edificación de los demás, para servir a los demás. Esa es la realidad. Por ejemplo, y no digo que así sea, pero si uno de mis talentos es enseñanza, imagínense que me enseñara a mí mismo solamente, que todo lo que extracto yo de la palabra del Señor, del estudio, sea solamente para mi bendición. Estaría quedándome totalmente corto. La palabra del Señor en muchas parábolas habla al respecto y dice que Dios está probando nuestra fidelidad con cada cosa que nos da. Tenemos una asignación temporal en esta vida y Dios está probando qué tan fieles somos con lo que Él nos ha dado. Si yo administro bien mis dones, Dios me va a dar más capacidad. Si yo administro bien mi tiempo, Dios me va a dar más tiempo. Si yo uso mi fuerza, mi capacidad para ayudar a otros, Dios me va a dar más fuerza y capacidad. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Pero si soy egoísta y los uso solo para mí, los gasto solo para mí, entonces tengo hasta la posibilidad de perderlo. Porque no estoy cumpliendo, no estoy siendo fiel como administrador de lo que Dios ha dado para mi vida. Entonces estoy desperdiciando lo que Dios me ha dado. En la iglesia, los dones nos han sido dados para bendición de los demás. La siguiente diapositiva dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú eres administrador de tu propia vida. Tu vida incluye todos los recursos, todos los talentos, todos los dones, la fuerza, la capacidad que Dios te ha dado. Y Dios sabe que debes usar. Los dones y los talentos son como los músculos de nuestro cuerpo. Si no los ejercitas, no se desarrollan. Los puedes perder. Si dejas de caminar durante un tiempo, vas a perder la capacidad de caminar, porque tus músculos, tus huesos, tus articulaciones se atrofian. Pero cuando los usas para la bendición de los demás, entonces los desarrollas. Si usas tu tiempo sabiamente, Dios te dará más tiempo. Si usas tu energía sabiamente, Dios te dará más energía. Si usas tu dinero sabiamente, Dios te dará más dinero. Aún si usas tu influencia sabiamente, Dios te dará más influencia con las personas. Dios da a las personas que usan bien los dones que les ha dado, las bendiciones que les ha dado, les multiplica lo que ellos están usando bien, porque son dignos de confianza. Entonces Dios en un poco ve que has sido fiel y te aumenta esa gran capacidad. En la Biblia hay dos grandes temas: el tema de la salvación que todos conocemos y el otro tema es la mayordomía. Se enseñan de principio a fin de la palabra del Señor. La mayordomía es ver lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado. Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba tu integridad. Dios usa tus talentos para poner a prueba qué tan compartido eres con los demás. Siguiente, tercera prueba: Dios aprovecha los tiempos difíciles para enseñarme a perseverar. Dios usa los tiempos difíciles para enseñarme a perseverar.
La diferencia entre las personas fieles y las personas infieles es que las infieles se rinden fácilmente. Apenas llegan las primeras dificultades, las personas infieles se caen, se rinden y son derrotadas. Las personas fieles siguen adelante, tienen decisión, son diligentes, son persistentes y no saben cómo rendirse. ¿Alguno de ustedes ha visto una nuez? ¿Y han visto algún lugar tamaño de los árboles? Un hogar no es más que una nuez que se negó a rendirse hasta llegar a esa riqueza. Esa es la gran diferencia. De ese tamaño hasta el tamaño que conocemos los hogares. Es una semilla que se negó a rendirse y sigue adelante, y nunca se rinde. Esa es la importancia de saber perseverarse. Dios usa las dificultades, las enfermedades, las luchas, las necesidades en tu vida para probar qué tan persistente eres. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Es decir, no nos rendimos. Nunca decimos que ya llegó el tiempo de rendirnos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, estás creciendo. No miramos a los problemas, miramos al Señor Jesucristo. No nos mantenemos nuestra vista en los problemas, sino esperamos con ilusión lo que aún no hemos visto, la recompensa por perseverar. Los problemas pronto terminarán, pero el gozo de la salvación no durará para siempre. Escucha esto: hay algo que le interesa más a Dios que lo que haces. Dios está más interesado en lo que verdaderamente eres que en lo que haces. Dios a menudo nos somete a prueba a través de problemas, tribulaciones, dificultades, para desarrollar nuestra persistencia, para enseñarnos sabiduría, diligencia, determinación y carácter. De hecho, el problema por el que estás pasando ahora es una prueba de tu fe, una prueba de tu fidelidad. Y la pregunta es: ¿seguirás sirviendo a Dios incluso cuando la vida sea difícil? Porque es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Pero si estás pasando por un momento difícil, y casi todos estamos en ello, entonces es ahí donde viene la verdadera fidelidad al Señor. ¿Recuerdan este pasaje? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque su tiempo cerraremos si no desmayamos. ¿Qué tan fuerte eres en los problemas y las dificultades? ¿Con qué valor enfrentas las luchas de los conflictos que vienen a tu vida? ¿Qué tanto confías en el Señor? ¿O qué tanto confías en ti mismo? ¿Qué tan fiel o qué tan infiel eres al Señor? Eso se prueba en los tiempos difíciles, no en los momentos de gozo, ni de paz, ni de tranquilidad, sino verdaderamente en los tiempos de dificultad. Siguiente: Dios usa la escasez en tu vida para poner a prueba tu generosidad. Las personas fieles son generosas cuando no tienen,
que dar. Porque cualquiera puede ser generoso cuando tiene dinero de más. Puedo ser generoso con mi tiempo cuando tengo mucho tiempo. Puedo ser generoso con mi dinero cuando me sobra el dinero. Puedo ser generoso con mi energía cuando me sobra energía. Puedo ser generoso con cualquier cosa si me sobra cualquier cosa. Pero cuando no tengo suficiente dinero, energía, tiempo para mí, pero aún así lo doy a los demás para ayudar a otros, entonces estoy bajando el sentido del Señor. Dios observa esto y me está probando. ¿Recuerdan la iglesia de Filipenses, la iglesia de Macedonia? Había en Grecia dos iglesias muy importantes, la iglesia de Corinto y la iglesia de Filipo, los hermanos de Macedonia. La iglesia de Corinto estaba en la zona pudiente de Grecia, era una iglesia con mucha capacidad económica, y la iglesia de Macedonia eran pobres. ¿Y se acuerdan cuál fue la iglesia generosa que ayudó al apóstol Pablo en su ministerio? No los ricos de Corinto, los pobres de Macedonia. El apóstol Pablo expresa de tal manera, dice, que aún de su pobreza se dieron a sí mismos, y no el Señor y luego a los otros. Eso es una prueba de verdadera generosidad. En medio de la escasez, parafraseando esa cita, podemos decir, tuvieron que pedir prestado para poder ofrendarnos a nosotros, porque no tenían que nos prestado. Es donde miramos esa bendición. ¿Sabes cuál es la prueba del fuego de tu fidelidad al Señor? Según la palabra, tu dinero. Junto a eso, la prueba del fuego de tu fidelidad al Señor es el dinero. Escuchen esta palabra del Señor Jesucristo. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios usa el dinero en el mundo para probar cuánto va a poder confiar en ti en el cielo. Si no puede confiar en el manejo de tus recursos materiales en este mundo, no te va a confiar en las riquezas espirituales que te traen. Estamos en una prueba. La administración del dinero no solo es una manera de mantenerte libre de deudas, invertir sabiamente y dar con generosidad. No solamente es una buena idea, es una prueba espiritual. La palabra de Dios nos dice que si no eres fiel, cómo manejas tus finanzas en la tierra, no te van a confiar las bendiciones espirituales en el cielo. El dinero es la prueba del básico del cristiano. ¿Saben lo que es la prueba del básico? Cuando ustedes llevan una joya de oro a probar qué tan valioso es, lo que significa es el flujo. Y todo lo que no sea oro se va a evaporar con la acción del deseo. Eso es una prueba de básico. ¿Qué tan fiel eres a través de los recursos económicos que Dios te da? Lo estás mostrando. Finalmente, bueno, en la palabra de Dios para todos, para que nos clarifique este
pasaje dice: les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben sean bienvenidos en la casa eterna. Riquezas deshonestas porque no siempre lo que recibimos por nuestro esfuerzo es justo. A veces es más, a veces es menos. Por eso habla de las riquezas injustas, o riquezas deshonestas. Dice: si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de vosotros? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Finalmente, esta fidelidad se puede llamar a nuestros amigos a Jesús. Dios te observa, Dios busca personas fieles. Las personas fieles comparten de su fe, traen a otros al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si soy cristiano y no estoy compartiendo mi fe con otros, estoy siendo infiel al Señor. Un ejemplo de esto son los 4 hombres en la Biblia que tenían un amigo que era paralítico y lo llevaron a la persona del Señor Jesús. Tenían fe de que el Señor Jesucristo lo podía sanar. Y en Mateo capítulo 9, versículo 2, dice lo siguiente: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, no solamente de al ver Jesús la fe de los que lo trajeron, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y el siguiente versículo se puede ver lo que dice: aquel hombre fue sanado en ese momento, recogió la cama y salió caminando. La fe de ellos. Tu fe puede salvar a otros. Tú tienes amigos que están paralizados por su pecado, paralizados por su dinero, paralizados por su dolor, paralizados por sus rencores, paralizados por su pasado. Necesitan que los traigas al Señor. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, empieza a ser fiel en este sentido. Empieza a traer tus amigos al Señor Jesucristo. Vas a ver los resultados. Dios te dará bendición en tu salud, Dios te dará bendición en tus finanzas, Dios te dará bendición en tu posición. Porque estás siendo fiel. Estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha dejado en esta tierra después de haber aceptado el Señor Jesucristo. Un último principio de la fidelidad: las personas fieles edifican la fe de los demás. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando edificas la fe de los demás, Dios ve tu fidelidad y te bendice. Esto se llama discipulado, se llama enseñanza, y no es otra cosa más que animar a alguien que sea más joven que tú en el Evangelio. Todos necesitamos un Pablo que nos aconseje, y todos los cristianos necesitamos un Timoteo a quien enseñar. Un Pablo es alguien que es mayor que tú en la fe, tiene más experiencia, más tiempo,
y que te pueda aconsejar lo que debes hacer cuando estás en problemas y dificultades. En último, Timoteo es alguien que quiere enseñarle lo que tú has aprendido tras tus años en el Evangelio. Se necesitan personas fieles, no cualquiera puede ser. Es un requisito del trabajo del Señor. Estas son las 6 maneras en las que puedes demostrar tu fidelidad al Señor. La pregunta es: ¿qué tan fiel estás siendo al Señor? ¿Cómo te calificas en estas pruebas que el Señor pone? Recuerda lo importante: la fidelidad es la clave para la victoria y para la bendición de Dios. La fidelidad es la clave para la victoria sobre el mucho espiritual y para la bendición de Dios. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Simplemente un resumen de lo que hemos visto. Dios recorre toda la tierra buscando corazones fieles para mostrar su poder a favor de ellos. Tristemente, la fidelidad es muy escasa. Él sigue buscando a quien confiarle su bendición. Nuestra fidelidad se prueba en lo pequeño y en lo secreto, en el uso de los talentos, en los tiempos difíciles y en la escasez. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. La fidelidad nunca se vive solas. Quien permanece fiel acerca a sus amigos a Jesús y edifica la fe de otros, transmitiendo lo recibido a hombres fieles e idóneos para enseñar. Esta es la oración: vivamos de tal manera que cuando venga el Hijo del Hombre haya fe en nuestras vidas. Esa fe es la victoria que vence por Dios. Padre Celestial, sabemos que buscas a personas fieles para bendecir. Sabemos, Señor, que son difíciles de encontrar, pero es importante porque la fidelidad es la clave de la victoria y de la bendición. Un hombre fiel o una mujer fiel será ricamente bendecida por ti, esa es tu promesa. Yo te pido, Señor, por cada integrante de esta familia espiritual de esta iglesia, para que sean ricamente bendecidas, abundantemente bendecidas. Así que ayúdanos a pasar las pruebas de fidelidad que nos pones. Usa las pequeñas cosas en nuestra vida para crecer en integridad. Aquellos momentos que nadie ve, cuando estoy a solas contigo. Ayúdame a ser fiel en lo poco, para que tú me bendigas abundantemente. Ayúdame a usar mis talentos para crecer en generosidad, a usar mis dones y mis habilidades, que no fueron hechos para mi propio beneficio, sino para hacer de la iglesia y del mundo un lugar mejor. Ayúdame en los tiempos difíciles que estamos pasando, para crecer en perseverancia. Ayúdanos a no rendirnos nunca, a seguir adelante, a no enfocarnos en el problema, sino en la recompensa que tenemos en el cielo, para que nuestro carácter crezca. Señor, tú sabes la escasez que es nuestra vida. Ayúdame a crecer en generosidad en medio de las carencias que hay en mi vida. Puedo hacerlo con mi tiempo, puedo hacerlo con mi energía, con mi fuerza, puedo firmar a otros. Y si tengo la posibilidad de ser generoso en otros comunidad. Pero sobre todas las cosas, ayúdame a ser generoso con mi amor por los demás. Ayúdame a ser obediente a tu palabra
esperar la provisión que tienes para mi vida. En tiempo de necesidad, ayúdame a depender completamente de ti. Ayúdame a atraer a otras personas a la fe de Jesucristo. Ayúdame a edificar y construir la fe de las personas. Ayúdame a servir para que cuando el Señor Jesucristo regrese pueda encontrarme donde necesito estar. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo.